Muy buenos días, amable audiencia que escucha estos devocionales, que son alimento a nuestro espíritu, a nuestra mente, para que cada día podamos renovarla, cambiar de costumbres, de dichos, de cosas y permitir que el Espíritu Santo vaya tomando el control a través de su bendita palabra de Dios. En esta mañana, pues, pedimos que su Santo Espíritu sea tomando el control de mi vida y de su vida. Porque cuando uno enseña, también Dios le habla a uno y es para otro también. Bueno, continuamos con el tema, ¿no? De la purificación. Dijimos la semana pasada que en Isaías 52:11 nos dice que si leemos desde el día que Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra vendrán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué significa? Dios tiene todo el poder, toda la autoridad sobre todo lo creado porque Él lo hizo. El hombre no ha hecho nada, el hombre no es creador, el hombre es imitador. La ciencia, los científicos, las organizaciones mundiales no tienen el poder, pero ni en una milésima parte que tiene el Señor. Y aquí nos vuelve a hacer nos hace esta advertencia que yo la quiero repetir. Nos da un énfasis a estas palabras. Apartaos, apartaos. 2 veces. Salí de ahí. No toques cosa inmunda. No toques, no toques. Dice, salid en medio de ella. Purificad los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Nos habla de limpiarnos, de salir de en medio de la contaminación. Ahora, usted sabe que el mundo está contaminado por todos los lados. Aún no es, ¿y sabe por qué está contaminado el mundo? Por nuestro pecado, nuestra desobediencia, por no querer hacer la voluntad de Dios. Se contaminan las plantas, los animales. ¿Qué culpa tienen ellos? Pero así es, el pecado es algo muy terrible. Y por eso dice, limpiaos, purificad. Ahora vamos a ver, en Daniel 8:14. Recordemos que Daniel también fue un profeta de Dios, que a través del cual Dios habló especialmente para este tiempo, el tiempo del fin, porque nadie podrá decir que no estamos acercándonos a los tiempos finales. Aquí Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, nos dice así. 8:14, muy bien, dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí nos está mostrando Daniel cómo el Señor le dio una visión del carnero y el macho cabrío. Y para poderlo entender, vamos a leer algunos versículos que dice así. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado del continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué santuario nos habla? Del santuario físico que hay en Israel, el templo. Recordemos que primero se hizo el templo de Salomón, después se volvió a hacer un segundo templo y ahora se está planificando y dicen que ya está aprobado la construcción del tercer templo. El tercer templo es una señal también para los tiempos finales. En ese tercer templo, ahí el judío hace sus sacrificios, el continuo sacrificio, dice la palabra. Pero el anticristo, que va a destruir todo lo que habla de Dios, y va a comenzar ¿por dónde? Va a comenzar primero por la gente
poquito a poco, porque esto es como una serpiente que se va moviendo, deslizándose muy suavecito, y llegará al templo de Jerusalén. Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Eso significa que 3 años y medio el anticristo va a hacer lo que él quiere. Y lo primero que va a profanar el templo físico. Y después el Señor lo va a purificar. Muy bien. Ahora vamos al libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo. Vamos a ver, ya sabe que tenemos que tener siempre la palabra de todos los libros, especialmente el Antiguo y Nuevo Testamento. Capítulo 21, versículo, vamos a ver cuál es, 26. Dice así, esto nos dice Pablo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Mire, el Señor le había dado las leyes a Moisés cuando le dijo que hiciera el tabernáculo cuando ellos venían en el desierto. Él le dio el diseño completo, cómo lo debieran hacer, los colores, todo. Y le dijo que ninguna cosa impura podía entrar al santuario. Los sacerdotes, los que ministraban, tenían que pasar por un proceso de purificación. Mire, cómo es el mundo imitador. Los jugadores de fútbol, para estar con un estado de físico excelente para poder jugar bien, ¿qué hacen los entrenadores? Los llevan a hoteles a estar solos. Les quitan sus hogares, sus mujeres, todo, para que no estén en contacto con ellos, para que sea una manera de estar completamente conectados con lo que ellos van a hacer. Mire si no somos imitadores. El Señor fue que dio estas leyes. Hay que purificarse. Y vamos a ver en Efesios 5. Esto está muy bueno el cuento. Esto nos va a enseñar muchas cosas que nosotros a veces no las entendemos muy bien. Pero como el Espíritu Santo está capacitando a la iglesia, la está limpiando, purificando, entonces está enseñando. En Efesios 5, 26 dice así, le voy a leer desde el 25 para poder entender. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nos dice, le da una orden Pablo a los maridos de amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? Se sacrificó, se entregó, llevó sus pecados, la limpió con su preciosa sangre, la purificó. Ese es el deber del marido. No es de enseñorearse, no es de decir yo soy la autoridad, no. Dice que eso no dice la palabra. Por eso dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia, recordemos un orden. En la iglesia, Cristo es la cabeza de toda la iglesia a nivel mundial.
El pastor, el apóstol, el profeta es la cabeza de la iglesia local. Él es la cabeza y la mujer que representa a la iglesia tiene que cumplir muchas órdenes sometiéndose a la cabeza, obedeciendo, porque aquí no dice que las mujeres amen a los maridos. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres amamos. No se nos impone el amar, sino que obedezcamos. O sea, que amamos, pero a veces somos un poquito desobedientes. Pero Jesús dice que el marido debe, él es el que tiene este deber, a fin de presentársela. O sea, ¿cómo se lava la iglesia? Con la palabra. A fin de presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Qué responsabilidad que tienen los hombres! Por eso nosotros, como somos ayudas idóneas, tenemos que estar orando por nuestros esposos para que el Señor los dirija, que el Espíritu Santo los guíe, para que ellos puedan hacer una obra perfecta, como Cristo hizo por la iglesia. Así que nosotros pues también tenemos parte en este pastelito. No es solo de los varones, nosotros también. Bueno, creo que es tiempo de terminar, pues esperando y deseando que esta palabra siempre haya cabida en su corazón y siempre sea para bendición y para crecimiento espiritual. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.